1, 2, 3, probando. Ahora sí, estamos listos. En nuestra iglesia, Jesús es el Señor. Esa sola creencia nos une como una comunidad y nos envía al mundo con esperanza y propósito. En nuestra iglesia, nunca tu pasado definirá tu futuro, lo cual significa que siempre hay un día mejor. En nuestra iglesia no creemos que somos mejores que ninguna otra iglesia. Solo hacemos las cosas con excelencia y damos lo mejor de nosotros mismos. En nuestra iglesia queremos que creas en Dios, pero también queremos que creas que Dios cree en ti. En nuestra iglesia no estamos en contra de las personas que no asisten a ninguna iglesia, sino que los buscamos con amor, el mismo amor que nos busca a nosotros. En nuestra iglesia estamos aprendiendo a buscar a Dios con todo nuestro corazón, aprendiendo a adorarle con toda nuestra vida. Si estás buscando la iglesia perfecta, nosotros no lo somos. En nuestra iglesia cometeremos errores, pero vamos a aprender de ellos. Nuestra iglesia es parte de una comunidad global que está unida por la resurrección de Jesús. Y también en nuestra iglesia creemos que eso en realidad sí pasó. En nuestra iglesia nos relacionamos con personas con verdadera necesidad, porque nosotros somos las manos y los pies de Cristo. Finalmente, necesitamos que escuches esto fuerte y claro. Nuestra iglesia realmente no es nuestra iglesia, es de Él. Vivimos, nos movemos y respiramos en su iglesia para su gloria y su fama, no la nuestra. Estás invitado a entrar con todo tu corazón y experimentar la vida que te espera en Cristo. Amigos, esto se va a poner bueno. Bienvenidos a nuestra iglesia.
te hiciste rey por siempre, con una corona de espinos, te hiciste rey por siempre, con una corona de espinos, te hiciste rey por siempre, con una corona de espinos, te hiciste rey por siempre. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, a ti Jesús. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, a ti Jesús. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, a ti Jesús. Gracias, Señor. Dígale conmigo, gracias, Señor. Gracias, Señor, por todo lo que has hecho, por todo lo que sigues haciendo, Señor, porque tú eres el Creador. Vengo a ti, Señor, cámbiame, renuévame, por la gracia encontré en ti. Ahora sé llenas debilidades ya en mí desvanecerán por el poder de tu amor. Cúbreme con tu amor, rodéame. Tómame, cerca quiero estar, y al esperar nuevas fuerzas yo tendré, y me levantaré como las águilas por el poder de tu amor.
cerca quiero estar. Y al esperar nuevas fuerzas yo tendré y me levantaré como las águilas por el poder de tu amor. Con tu amor nuevas fuerzas yo tendré y me levantaré como las águilas por el poder de tu amor. Me levantaré como las águilas por el poder de tu amor. Vamos a hablar de un tema que le he puesto por título, Aumentanos la fe. ¿Cuántos vinieron con fe esta mañana? Nuevamente, los que tienen mucha fe, bien fuerte, ¿cuántos vinieron con fe esta mañana? Muy bien. ¿Con fe real? ¿Sí? Con fe real. La fe en el mundo espiritual es uno de los capitales más preciados de cada cristiano. Y déjeme ponerle una analogía. Una analogía. No me contesten, pero tener cierta cantidad de ahorros en el banco le produce a uno una especie de bienestar, ¿cierto? Por cualquier cosa que pase. Se dañó la lavadora, se dañó la refrigeradora, se dañó el microondas, se dañó el carro. Tener un ahorrito, eso nos produce en nosotros tranquilidad. Un poco de tranquilidad, aunque creemos que Dios nos suplirá, pero hermanos, así es la fe. Tener fe nos debe producir a nosotros tranquilidad. ¿Tranquilidad para qué? Para cuando viene el día malo, nosotros tenemos recursos. Qué triste es ver, hermanos, o qué triste es pasar por un momento de prueba y estar con las rayitas de la fe en el piso, ¿verdad? Hay cosas, hermanos, que uno no las espera, y llegan, pero qué bueno es, uno dice, bueno, yo tengo fe. Mire, hermanos, yo les había contado, a mí me salió un granito pequeñito aquí, y fui a verme con el médico, me dice, tiene que hacerse una biopsia, me quitaron un pedacito y comenzó aquello a crecerse exponencialmente. Y en 2 meses, hermanos, tenía una chócola como así de grande. Y voy a los resultados de la biopsia y la doctora me dice, eso es un tipo de cáncer. En esa línea hay 3 tipos de cáncer. Uno que es no tan perjudicial, uno medio y uno muy agresivo. El que usted tiene es el medio.
Bueno, hermanos, oír una noticia como esa, yo creo que a ninguno le es muy grato, ¿cierto? A ninguno le es muy grato. Pero si uno tiene fe, alguno me dirá, pastor, si hubiese tenido fe, se sana sin que lo operen. No, hermanos, porque pasar por la operación, yo creo, Marlene, se necesita tener más fe para pasar por la operación ileso en su fe, que si el Señor de un día para otro se lo quita. Amén. ¿Sí me estoy dando a entender? Tener fe, todos quisiéramos. Y nunca para el cristiano de verdad es suficiente la fe que tiene. Siempre queremos más. Amén. Amén, hermanos. Siempre queremos más. Y lo vamos a comprobar, vamos a hacer un ejercicio. ¿Cuántos de ustedes quisieran tener más fe? Un amén bien fuerte los que quisieran tener más fe. Yo les voy a decir dónde y cómo se consigue la fe o se consigue más fe. El tema de hoy es aumentanos la fe. Esas fueron unas palabras que en el libro de Lucas, capítulo 17, los discípulos le dijeron al Señor. Lucas, capítulo 17, y le quiero pedir que por favor lo tengan abierto, prendido, listo para ver, porque va a ser nuestra referencia bíblica. A cada uno de nosotros se nos dio una semilla de fe. Eso lo dice la Biblia. Usted tiene una semilla de fe. Yo tengo una semilla de fe. La palabra de Dios dice que a cada uno le es dada la cantidad de fe necesaria. Amén. Esto es como los emprendedores, que se les da un capital semilla para que lo desarrollen. Amén. Nadie que ha venido a los pies de Jesús se ha quedado desprovisto de fe. Algunos tienen, desde que se convirtieron, una fe gigantesca, como la hermana Marita Solís, que con 80 años me decía, pastor, yo nunca voy a un médico porque Jesús es mi sanador. Yo me tomo mi yogurcito en la mañana y yo no voy a ningún médico por ninguna causa. Yo digo, gloria a Dios, dice, y nunca después de que me convertí he ido a un médico. Gracias a Dios por ese capital de fe gigantesco que algunas personas tienen. Otros tienen un capital más pequeño, pero todos tenemos la mínima fe necesaria para pasar por esta vida en victoria. Amén. Entonces podríamos decir que la fe es algo que se nos da desde el inicio, pero que, y escúcheme porque esto es muy importante para el desarrollo de mi mensaje, pero que nosotros tenemos que desarrollar. Amén. Porque la fe es como un músculo. Yo veía ahora a Jimmy Muñoz y yo decía, anda vestido parecido a mí, pantalón negro, camiseta blanca, yo de manga larga, él de manga corta. ¿Sabe por qué él anda de manga corta y yo de manga larga? Porque él tiene brazos que mostrar. Y esos brazotes, hermano, yo no, yo uso manga larga. Esos brazos no salieron de ahí, de la genética de Jimmy Muñoz. Esos brazos son producto del ejercicio. La fe es como un músculo que se le da. Yo nací, hermanos, con esos brazotes que no tengo.
Pero hermanos, hay una diferencia. Unos los desarrollan y otros no los desarrollamos por falta de ejercicio y nos quedamos así medio flacuchos. Pero hermanos, la fe usted tiene que desarrollarla. Y quiero decirte que en el libro de Lucas, en el capítulo 17, voy a leer el verso 5. Lucas 17, 5. Dice la palabra de Dios, y dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Amén. ¿Qué le dijeron los apóstoles? Más fuerte, ¿qué le dijeron los apóstoles? ¿Quién le dijo a Jesús, aumentanos la fe? Los apóstoles. Ellos entendían que la fe se puede aumentar. Voy a leer del verso 1 al verso 6. Dijo Jesús a sus discípulos, imposible es que no vengan tropiezos, mas hay de aquel por quien vienen. Mejor les fuera que se atase una cuerda al cuello, una piedra de molino, y se le arrojara al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Mirad por vosotros mismos. Si algún hermano pecare contra ti, repréndele. Y si arrepintiere, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, 7 veces al día volviere a ti diciéndote, me arrepiento, perdónale. Dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Entonces el Señor les dijo, noten, si tuvieras fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro o sicomoro, desarráigate y plántate en el mar y os obedecerá. Aquí, hermanos, yo descubrí 4 cosas muy importantes para desarrollar la fe. Pero antes de hablarlas, quiero decirle que el pasaje nos cuenta en el verso 1 que Jesús le dice a los apóstoles algo, hermanos, que nadie quiere oír. Es imposible, diga conmigo, imposible. Imposible es que no vengan tropiezos. Yo estaba muy tranquilo y vino un tropiezo. Amén. Es imposible que no vengan tropiezos. La partida de un ser querido. Es imposible que no vengan tropiezos. Van a venir. Ante estas palabras de Jesús, ¿cuál fue la reacción de los apóstoles? La reacción de los apóstoles, pues si así es, Señor, aumentanos la fe. Amén. Aumentanos la fe. Esa fue la respuesta de los apóstoles para enfrentar los tropiezos. Necesitamos fe. Y si tu fe no es suficiente, hay que aumentar esa fe. Déjenme hacer un alto aquí, hermanos. Hoy estoy emocionado, yo espero no emocionarme mucho, más de la cuenta. No porque no quiera emocionarme, sino porque el esfuerzo. Estoy de momento como robot. Me hace moverme introspectivamente y hablar más fuerte. Pero hermanos, ¿recuerdan cuando los discípulos le dicen al Señor, Señor, enséñanos a orar? Como Juan enseñaba a los discípulos. Parece como que no tiene mucha coherencia. No es que me está haciendo mal la anestesia, no, hermanos. ¿Recuerdan ese pasaje?
¿Cuál fue la respuesta de Jesús? ¿Usted se acuerda, Andrea? Me imagino que sí. La respuesta de Jesús es: cuando ores, como un papá a un niño, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado. Esa fue la respuesta. Les está dando un marco, un modelo de oración. Ahora los discípulos le dicen: Señor, aumenta nuestra fe. La respuesta de Jesús fue muy, muy diferente. No les dijo: mire, la fe se desarrolla de esta forma, o pasen adelante para poner la mano sobre ustedes y ustedes van a recibir fe. No. Jesús les dice unas palabras que supuestamente nada tienen que ver. Los discípulos dicen en el verso 5, o los apóstoles: Señor, aumentanos la fe. El Señor les dice: si tuvieras fe como un grano de mostaza. Nota que la respuesta de Jesús no es como muy didáctica humanamente. No les dijo: la fe se consigue así, así, así. No les dijo: voy a orar para que ustedes tengan fe. No, hermano, para que ustedes tengan más fe. La respuesta de Jesús es: si tuvieras fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro: desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Mi tesis esta mañana es que la fe nos es dado una semilla al inicio y nosotros la desarrollamos. Amén. La desarrollamos. Lo que pasa, hermanos, es que a veces somos vagos, nos quedamos con el capital semilla. Nos quedamos con el capital semilla. Pero yo quiero hablarle de 4 cosas que usted debe y yo debo hacer para que nuestra fe crezca. ¿Están listos para escucharla? ¿Están listos, seguro? Y dígame que están listas para ponerlas en práctica. No te quedes con el capital semilla. En este pasaje yo veo 4 cosas muy importantes que responden a la petición de los apóstoles: aumentanos la fe. Aunque parece que la respuesta, como dije hace un momento, no es muy lógica ni muy didacta, pero hay ahí 4 principios poderosos para desarrollar la fe. Número 1, tu fe necesita ser desafiada. Vuelvo a repetirla. Tu fe necesita ser desafiada. Si tu fe no es desafiada, tu fe no crece. Amén. Sin duda alguna, me alegro tanto de ver a Cristina y a su nieta acá. Para Cristina, todos estos años atrás han sido muy fuertes. ¿Verdad que sí, Cristina? Su fe ha sido desafiada. Pocas semanas o pocos meses, mi fe ha sido desafiada. Y yo he aceptado el reto de desafiar la fe también. La fe debe ser desafiada. ¿Qué quiero decir con esto? Dice la Biblia que a la pregunta, escúcheme con mucha atención, hermanos, para que usted se lleve toda la sustancia de lo que quiero compartirle. A la pregunta o a la petición de los discípulos o de los apóstoles a Jesús: aumentanos nuestra fe. Jesús le responde: ¿quiere que aumente su fe? Desafíala. Dile a este sicómoro: desafíala. Desafíala. ¿Cuánto hace que usted no desafía su fe? ¿Cuánto hace que usted dice: decido creer? Decido creer. Y mire, hermanos, desafiar la fe es desafiar las circunstancias. ¿Recuerdan
La mujer que nos hablaba Jimmy el domingo pasado, aquella mujer del aceite, yo creo, hermanos, que cada vasija que ella echaba y llenaba, ella se preguntará, ¿se volverá a llenar esta? Y se volvía a llenar. Y traigan otra, y traigan otra, y traigan otra. Desafiar la fe. Desafiar la fe. Mire, hermanos, Dios tiene su soberanía. Yo aquí postrado, y no lo digo con ningún tipo de resentimiento, le dije al Señor, Señor, tú puedes hacer un milagro. Y que mañana amanezca sin esta cuestión. Pero yo todavía sigo desafiando mi fe. Sigo creyendo. Los médicos han hecho un excelente trabajo y Dios me ha dado mucha gracia. Gracias al Señor y gracias a doña Flor, que son conocidos de Florcita, y doña Flor me recomendó. Le digo a los médicos, tortúrenlo por todo lo que nos tortura a él. No, hermano. Me han tratado muy bien. Esa es la gracia de Dios. Esa es la gracia de Dios. Dios me dejó llegar hasta ahí. Y sabe una cosa, hermanos, yo sigo creyendo que el Señor es mi sanador. Amén, que el Señor es mi sanador. Ante la respuesta, aumentanos la fe. Jesús le dijo, si tuvieras fe como un grano de mostaza, dirías. Y a esto lo que veo, hermanos, es que tenemos que desafiar nuestra fe con cosas sobrenaturales. Esa ha sido mi vida. Esa ha sido mi vida. Y la vida de mi familia. Tener un hijo con pronósticos muy malos, al punto casi de la ceguera, y comenzar a hacer gestiones, hermanos, para que especialistas en otro país la atendieran. Un día dijimos, no, vamos a confiar, vamos a creer. Es que si la fe si la fe no se desafía, hermanos, ¿cómo nos vamos a dar cuenta? Piense usted, hermanos, en un cargador, esos aparatos, hermanos, como bajó, gigantescos, que tienen una fuerza increíble. Si nunca los pone usted frente a una gran roca, usted nunca va a saber lo que ellos pueden hacer. Amén. Nunca va a saberlo. Si usted no pone su fe frente a una gran roca, hermanos, usted no va a saber nunca lo que es capaz de hacer. Mas si la desafía, usted se dará cuenta de que Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos, que ayer anduvo haciendo bienes, sanando enfermos, levantando muertos. Es el mismo hoy. Pon tu fe, hermano, frente a las grandes rocas y se dará cuenta que esto funciona. No te conformes. Pudiera ser que ante tu mente un día fracasó. Sigue intentándolo. Sigue intentándolo. Ustedes saben que a mí me gusta un poquito la mecánica. No sé prácticamente nada. Pero no tengo, hermanos, las mañas que tienen los mecánicos. Pero me preocupo por ver cómo es que funcionan las cosas. A veces sacar una tuerca se convierte en un problema. Que se rompe un tornillo dentro de una pieza se convierte en un problema, ¿verdad, Jairo? Pero yo estoy haciendo un trabajo de mecánica y yo pongo mi fe, desafío mi fe ante esas cosas tan sencillas. Pero la desafío, hermanos, ante estas situaciones, hermanos, también. Es que si queremos crecer en fe, pongamos la fe al frente de los desafíos. ¿Sí me estoy dando a entender? Esto lo ve uno en la Biblia, hermanos. La mujer del flujo de sangre. ¿Cuántos años tenía, hermanos, de padecer?
Pero un día dijo en su mente, iba pasando por ahí Jesús, si yo me abro paso entre esta multitud, si yo tocara tan solo el borde de su vestidura, yo sé que yo voy a ser sana. ¿Ve cómo se pone, hermanos, la fe frente a las circunstancias? ¿Cómo la fe yo la desafío? Hay gente, hermanos, que lo más fácil, y no es que esté malo, para cualquier cosita, que si la aspirina, que si la acetaminofén, que es la mejor medicina que hay en la Caja Costarricense de Seguro Social, es tan buena que para todo lo dan, hermanos, la pomada canaria. Pero ¿por qué un día, con un dolor de cabeza, decimos, voy a poner mi fe frente a este árbol? Voy a poner mi fe y nos vamos a dar cuenta que las cosas funcionan. Que las cosas funcionan. Mire, hermanos, si Dios actúa. Yo recuerdo en una ocasión que nos avisaron que Marina, aquella jovencita, un autobús la había agarrado en una autopista, hermano, intentando pasar. Por Marina no daban posibilidad de vida. Y comenzamos y pusimos nuestra fe, hermanos, al desafío de creer. Y no sé si recuerdan que yo le decía, por ahí vamos a ver entrar a Marina. ¿Cuántos recuerdan de eso? Y los médicos decían, Marina no va a vivir. Después decían, Marina no va a caminar, va a quedar como un vegetal. Después decían, Marina va a quedar en una silla de ruedas. Y tuvimos la gran bendición de que Marina, siendo una muchachita de colegio, entrara por ahí caminando. Amén. Hoy Marina es psicóloga. ¿Cuántos bendicen la gloria de Dios? No solamente camina, no solamente habla, sino se graduó y está ayudando a otras personas. Es que la fe necesita ser desafiada. Hermano, yo soy muy vago. Usted es muy vago, hermano, porque tenemos algunos recursos para satisfacer nuestras necesidades. Es hora de que la iglesia despierte. Usted y yo como iglesia. Y comencemos a desafiar nuestra fe. Amén. Señor, aumentanos la fe. ¿Cómo se aumenta esa fe que cada uno de nosotros tenemos? Porque se nos dio como un capital primario. Esa fe se desarrolla, número 1, desafiándola. Número 2, ¿cómo se desarrolla esta fe? Esa fe hay que hacerla crecer. Yo sé que usted tiene fe. ¿Cuántos tienen fe esta mañana? Levante la mano, porque los amenes no lo veo. ¿Tiene fe? Yo creo, hermanos, que usted tiene fe. Pero tiene que procurar desarrollarla. Le dije que la fe era como un músculo. La fe era como un músculo. Tenemos que aprender a hacerla crecer y hacerla crecer exponencialmente. Eso no le toca a Dios. Recuerde que en este pasaje Jesús no le dice, bueno, yo voy a orar. Ni siquiera cuando Pedro iba a ser zarandeado, Jesús le dijo, le voy a aumentar la fe. No, le dijo, yo he orado para que tu fe no falte. Amén. A nosotros nos toca hacer la fe crecer exponencialmente. Ustedes entienden bien la palabra exponencialmente, ¿verdad? ¿O no? Les pongo el ejemplo del COVID. El COVID comenzó a preocupar a los inicios cuando comenzó a crecer exponencialmente, donde ya no era uno contagiaba a uno, sino uno contagiaba a 10, uno contagiaba a 100, crecer exponencialmente. Dios no quiere, hermanos, solamente que tu fe suba de nivel. Dios quiere que su fe crezca exponencialmente. Mire, hermanos, le pongo un ejemplo que se me ocurre. Esos ejemplos locos.
Yo siempre le compro a mis nietos palomitas. Y siempre me llamó la atención las palomitas desde que venían a granel. Las palomitas usted echa un puñito y ¿qué pasa? Crecen exponencialmente y ocupan todo el espacio y cuidado, porque si echó más de la cuenta van a desbordarse, ¿verdad que sí? Dios quiere no solamente que su fe crezca, sino que crezca exponencialmente. Crezca exponencialmente. ¿Y cómo crece la fe? ¿Cómo crece la fe? Tengo un pasaje aquí que dice así, Romanos 10, 17. Así pues, la fe nace por el oír. Y el oír el mensaje. Y el mensaje que viene de las palabras de Cristo. Yo cuando veo, hermanos, a gente, mientras está predicando el mensaje de Dios con el celular, y ya le aparece, hermano, qué tentación, una notificación, algo de Facebook. ¿Y qué será? ¿Será Dios que me quiere hablar por un mensaje? No, hermanos. Yo sé que Dios habla de muchas maneras. No conozco que alguna vez Dios le haya mandado un mensaje por Facebook a alguien. Así es que tranquilo, tranquilo. Y descuidamos la palabra de Dios. ¿Quiere usted crecer en fe? Ponga atención a la palabra de Dios. Escudriñe la palabra de Dios, hermanos. Métase en ella, porque se va a aumentar su fe. Eso no es un milagro de Dios. Eso es el desarrollo de la fe. Si tienes fe, como la tienes, hazla crecer exponencialmente. Y esto es a través de la palabra de Dios. Recuerdo un pasaje, hermanas, que Jesús reconoce a una de las 2 o 3 personas que Jesús reconoce una fe muy grande. Ese fue el centurión. Ese fue el centurión. Jesús le dice, el centurión está pidiendo por un siervo que lo vaya el Señor a sanar. Y el Señor le dice, voy a su casa. Y el centurión le dice, Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Solo di la palabra. Solo di la palabra y mi criado sanará. Y Jesús lo sorprende esa fe. Y aquel hombre le da el por qué. Dice, yo soy un hombre. Yo soy un hombre que conozco la autoridad. Y a los criados le digo, van y van, vengan y vienen. Yo conozco que la palabra tuya tiene un poder extraordinario. Queremos que nuestra fe crezca. Que nuestra fe crezca. Es necesario desafiarla, pero es necesario hacerla crecer a través de la palabra de Dios. Una de las cosas que aprendí en estos días, la falta que me hacen ustedes, la falta que me hace estar en la iglesia, la falta que me hace congregar y escuchar la palabra de Dios. Porque hay otros lugares donde yo voy, las fraternidades de pastores, diferentes actividades, donde yo me nutro de la palabra de Dios. Y crezco en fe. Crezco en fe. Entonces, ¿quieres desarrollar tu fe? Desarrolla el interés por el mensaje de Dios. Amén. ¿Qué dijo Jesús? Escudriñen las Escrituras, porque a vosotros os parece, ¿qué dice? Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas hay vida, y ellas dan testimonio de mí. Amén. Testimonio de mí.
Número 3, Señor, aumentanos la fe. No hay una varita mágica, no hay una imposición de manos de Jesús para hacerles crecer la fe. Les dicen cómo. Y lo primero que le dice es que la fe debe enfrentar los desafíos. Número 2, la fe hay que hacerla crecer. Número 3, la fe debemos practicarla desde nuestra forma de hablar. ¿Conoce usted personas que hablan en fe? Le voy a decir algo sin ánimo de ser grosero. Son pocos en la iglesia los que hablan en fe. Ay, hermano, ¿cómo está subiendo las cosas? Es que si la gasolina, es que si voy al supermercado, yo lo sé. Pero hablar en fe es: mi Dios suplirá todo lo que me falte conforme sus riquezas en gloria. Pastor, es que ya yo no veo la salida por ningún lado. Necesitamos, y mire lo que dice el pasaje que estamos estudiando. Ante la petición de los discípulos, de los apóstoles que le dicen al Señor, aumentanos la fe, Jesús le dice: si tuviera fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro o sicomoro, posiblemente tenía ese árbol a la par. ¿Cuántos saben qué es un árbol sicómoro? Esa especie de árbol. ¿Algunos de ustedes saben algo? ¿Roger? Ajá. Mire, Robert, déjeme quedarme con eso para dar una idea. Era un árbol de madera amarillenta, leñoso, era suficientemente grandecito como para que Zaqueo se subiera a ese árbol para ver pasar a Jesús. Era leñoso. Por lo menos esa es la información que buscando encontré. Y se usaba para hacer sarcófagos, para sacar tablas y hacer los ataúdes. ¿Es así, verdad, Roger? Así es. Entonces, hermanos, podríamos decir, siendo un poco quizás fantasiosos, que era el árbol de la muerte. Exactamente, una higuera falsa, le decían. Ajá, el árbol de la muerte. Y Jesús la tiene ahí al lado y le dice: si dijeres a ese árbol, pero me quiero rescatar, es que a ese árbol hay que hablarle. Y hablarle en fe. Amén. Hablarle en fe. Y yo quiero decirte, hermanos, que si tenemos fe y la queremos desarrollar, nos toca a nosotros, pero eso empezamos hablando, llamando a las cosas que no son. ¿Cómo cuesta? ¿Cómo cuesta decirle a un cáncer que está o estuvo ahí, llamarle que no es nada, por fe? No irresponsablemente, por la fe. Amén. Al bolsillo que dice que mañana no hay para el desayuno,
decirle la palabra de Dios. Dice que si el Señor es mi pastor, a mí nada me faltará. Eso es locura. Recién convertido, una de mis primeras luchas de fe con Marjorie es que yo le decía, ay Marjorie, me duele la cabeza. Y Marjorie me decía, confiese que el Señor es su sanador. Y le decía yo, no, estaría mintiendo, que me duele la cabeza. Y si me duele, me duele. Pero al poco tiempo descubrí que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Bueno, hermanos, voy adelante. Si tienes esa cuota de fe que el Señor te dio desde el inicio, practícala a través de tu manera de hablar. La manera de hablar revela el tamaño de tu fe. Yo recuerdo aquella hermanita que me contaba que su hija estaba muy enferma, ya en Pérez Celedón. Estaba muy enferma y la mandaron al San Juan de Dios. La muchacha tenía un cáncer. La atendieron en el hospital de Pérez Celedón y le dijeron que tenía un cáncer y la mandaron para el San Juan de Dios porque parece que el cáncer era agresivo. Y la señora pidió la oración. Pidió la oración en las iglesias, hermanos. Pidió la oración a todo el mundo. Y la hija vino al San Juan de Dios. Le hicieron los análisis. Y a que no sabe, la muchacha estaba limpia de cáncer. Yo creí que esto le iba a emocionar, hermano. Estaba limpia de cáncer. Y desde el hospital de San Juan de Dios llama a la mamá. Y nunca se me olvidará. Llama a la mamá. Y la mamá lo primero que le dice es, después de haberla enviado, que habían orado, que ella creía que Dios hacía un milagro y que no sé qué. Cuando la llama, le dice a aquella muchacha, mamá. Y la mamá le dice, Cholita, porque así le decía. Cholita. Mamá, que no sabe. ¿Qué? Estoy sana. Y la mamá le dice, no, Cholita, usted me está mintiendo. No puede ser si todos los análisis de aquí decían que el cáncer era agresivísimo y que usted se iba a morir. No, mamá, no, Cholita, usted me está mintiendo para que yo no me preocupe. No, hermano, sacó del corazón la fe que realmente tenía. Porque cuando hay fe, hablamos en fe. Amén. Hablamos en fe. De manera que el hablar revela el tamaño de nuestra fe. Recuerde que nosotros no andamos por vista, andamos por fe. Siempre recuerdo a doña Mari. No, pues cuando hablo de este tema recuerdo a doña Mari. Tenía una deuda gigantesca, no de ella, de su familia, en un banco. Y pasaba y le decía al banco, yo te voy a pagar. Ni siquiera mandaba al esposo a decirle al banco que le iba a pagar. No, ella pasaba al frente y decía, banco, doña Mari, eso lo aprendí. Y tenía una deuda de 1,5 millones en la municipalidad, yo. Y pasaba por la municipalidad y me acordaba doña Mari y le decía a la municipalidad, yo te voy a pagar. Y de una manera milagrosa, doña Mari, que hablaba de lo que había en su corazón, un día, de una manera milagrosa, llegaron los recursos y fue y pagó una deuda gigantesca que tenía. Y yo pagué una deuda menor de la municipalidad. De lo que sabemos, nosotros hablamos. Amén. Usted podrá conocer su fe por lo que usted habla. Si dijeres, ¿cuántos se atreven a decirle a un árbol en el desierto que son súper arraigados, hermanos? Le podría decir, mire, sicomoro, desarráigate
y plántate en el mar. Bueno, si me ven haciendo eso, señora Elvira, van a decir que yo estoy loco. Pero esa es la fe, hermanos. Comience a hablarle a sus sicómoros, aunque sean, hermanos, el final de ellos la muerte. Amén. Que sea la muerte de su negocio, que sea la muerte física, la muerte de algún familiar. Háblales. Háblales. Recuerde que nosotros somos los que llamamos las cosas que no son como si fuera. Que no son como si fuera. Las llamamos, no las pensamos, hermano. No las creemos, no especulamos, las llamamos. No son. Las llamamos como si fuera. Si queremos desarrollar la fe, tenemos que desafiarla. Si queremos desarrollar la fe, tenemos que hacerla crecer a través del conocimiento de la palabra, crecer exponencialmente. Ay, hermano, pastor, ¿cómo me gustaría ser como Gigi Ávila? Había un profeta que yo veía de vez en cuando. No me gustaba mucho el estilo y algunas cosas, pero la verdad que el hombre de Dios lo usaba. Se llama, es de apellido Joshua, es africano. Este hombre hacía cosas y uno, hermano, escúcheme, porque ya casi voy terminando. ¿Cuántos de aquí les gustaría tener la experiencia de que Dios a través suyo levantara un muerto? Ay, pastor, no me diga eso, yo veo un muerto levantarse y salgo corriendo. ¿Cuánto le gustaría, hermanos, que a través de usted Dios hiciera cosas grandes? Amén. Pero sabe una cosa, hermanos, me doy cuenta de que somos tan escépticos. Y número 4, que es mi último punto. Si tienes fe, practícala en tu manera de hablar. Podrías decir a este árbol: si tienes fe, llévala a niveles insospechados. Amén. Llévala a niveles insospechados. ¿Conoce usted los artículos certificados? Présteme atención porque con esto ya voy terminando. ¿Por qué un artículo es certificado? ¿Por qué un artículo es certificado? Porque en pruebas se lleva hasta lo último que puede soportar. Amén. ¿Cuántas veces puede prender? ¿Cuántas veces? ¿Cuánto puede soportar ese cable eléctrico sin que comience a fundirse? Cuando le han hecho pruebas extremas, se certifica que tienes un artículo de calidad. Amén. Cuando tu fe es llevada al extremo, insospechado, usted tendrá una fe de calidad. Déjeme ver el extremo. Cuando ellos le preguntan, o cuando ellos le dicen al Señor: Señor, aumentanos la fe, el Señor le dice: lleva tu fe al extremo. ¿Cómo? Dile a ese árbol. Ya empezando de ahí, hermanos, si me ven hablándole a un árbol, ¿qué van a decir? Dile a ese árbol que está arraigado en el desierto. Háblale. Amén, hermanos. Amén. Háblale. Con esto no estoy promoviendo que usted tiene que hablarle a las plantas. A mí no me gusta la idea, hermanos, eso de estar hablándole a las matitas. Respeto, hermanos, lo que lo hacen, pero eso es una costumbre que vienen
del animismo, que creen que las plantas tienen alma. Y no, hermanos, las plantas son seres vivos, pero no tienen un alma. Amén. Que usted las trate con cariño, ellas van a reaccionar y todo eso. Pero si te ven hablándole a un árbol, árboles, quítate. Recuerdo, hermanos, del testimonio de una viejita, que esa viejita le quedaba muy lejos ir a la iglesia. Tenía que pasar una gran montaña como las que hay en San Carlos de Puriscal. La iglesia en línea recta, sin tener que pasar esa montaña, le quedaba relativamente cerca, pero tenía que subir la montaña, empezar a bajarla y llegar a la iglesia. Ya estaba muy viejita, era una mujer de fe. Leyó este verso y comenzó a decirle a la montaña: montaña, quítate de en medio para yo poder ir a la iglesia. Y a que no saben qué, pasó por ahí una carretera como la del Surquí y partieron esa montaña en dos. Amén. Partieron esa montaña en dos. ¿Cómo lo hará Dios? No lo sé, pero a mí me toca hablarle al problema. A mí me toca hablarle al sicómoro, hermano, por más duro y por más bien plantado que esté, y Dios sabrá cómo lo hará. Pero no solamente hablar, sino decirle: desarráigate. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Si yo encontré en esto, hermanos, algo muy poderoso. Desarráigate. Arráncate de raíz. Arráncate de raíz. Desarráigate. Pero no solamente eso. Decirle a un árbol: desarráigate. Ya ahí hay dos cosas. Hablar con el árbol y decirle que se arranque solo. Pero no solamente eso. Le dice: desarráigate y plántate en otro lado. Ya ese es el tercer milagro. Amén. ¿Cómo va el árbol? Bueno, uno puede decir: desarráigate, vino un viento y lo hizo arrancado de raíces. Pero no. Jesús dice a sus discípulos que le digan al árbol: desarráigate y plántate en otro lugar. Pero lo maravilloso de esto, Jairo, usted que me está poniendo mucha atención, es que le dice: plántate en el mar. ¿Qué le parece? ¿Qué locura es esa? ¿Qué locura es esa? A eso yo le llamo: lleva tu fe a niveles insospechados. Lleva tu fe a niveles insospechados. Yo le tengo que decir con toda humildad, hermano, que yo he llevado mi fe a lugares insospechados. Y he visto, hermanos, las cosas llegar de una manera milagrosa. Salíamos Marjorie y yo para otro país y no teníamos un centavo ni siquiera para los pasajes. Y hablamos, y oramos, y actuamos en fe, y tuvimos uno de los milagros más maravillosos: encontrar sobre la cama, en forma de abanico, un montón de billetes. Yo no me pregunto de dónde los cogió Dios, si se metió al banco y los sacó de ahí, o si se los quitó un ricachón que no sabe ni lo que tiene, o lo hizo de manera milagrosa. Lo que yo sé es que ahí apareció. Llevemos nuestra fe a niveles insospechados. Amén. Yo no he oído, y escúcheme, hermano, porque voy a terminar con algo que parece chistoso. Yo no he oído de tantos milagros, pero yo nunca he oído que a un pelón le crezca el pelo. Yo no he oído. Danielita le hace cariño a su pelón. No hay problema que se quede pelón, ¿verdad? Oiga lo que dijo Roger, hermano. Le cogió tarde ya. Esa es la mentalidad que tenemos. Pero yo sigo orando
por lo pelón que yo soy. No porque me avergüence ser pelón, porque yo soy uno de los pelones más sexys que hay en la iglesia. Gracias por ese amén. Si no, hermano, porque yo salgo un ratito al sol y se me quema la coca. Yo quiero pelo para que se... Yo quiero pelo también para decirle a la gente, ¿usted ha oído a alguien que Dios le ha hecho crecer el pelo después de ser súper pelón por año? No, pues aquí estoy yo con mi melena. Y les prometo que cuando me deje crecer el pelo, hermano, hasta una colita me voy a hacer. Lleva tu fe a niveles insospechados, hermanos. Hace muchos años fui donde el oculista y con mucha cautela me dijo, ya usted tiene que usar anteojitos para leer, para que no me asustara mucho. Y terminé usando permanentemente anteojos. Sigo usando anteojos. Sigo orando por 20/20 de la vista. Sigo desafiando mi fe, sigo creyendo y llevándola a niveles insospechados. Decirle a un árbol, desarráigate, arráncate y siémbrate en el, ya me estoy emocionando, hermano, en el mar. ¿Cómo es eso? Yo no sé cómo se siembra un árbol en el mar, hermano. Pero si Jesús dice que puede pasar, yo lo voy a hacer en el nombre de Jesús. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Denle un aplauso al Señor, hermano. Mire cómo voy a terminar. Voy a terminar desafiándolo. ¿Están listos para mi desafío en la conclusión? Ok. Según el apóstol Pablo, cuando le escribe a Timoteo, hay una fe real y hay una fe fingida. Amén. Pablo le dice a Timoteo que ora por él y llora al acordarse de la fe de Timoteo no fingida. ¿Recuerdan? Hay una fe entonces original y hay una fingida. Le tengo una mala noticia, una buena y una mala. ¿Cuál quieren? ¿Cuál quieren? La mala primero. Hemos justificado nuestra falta de fe fingiendo que la tenemos. Nuevamente, hemos justificado la poca fe fingiéndola. Ay, no, pastor, todo bien. Como decía alguien por ahí, bendecido, prosperado y en victoria. Présteme 1000. Ahora la buena noticia. Puedes llevar tu fe a niveles insospechados. ¿Cómo? ¿Cómo? Número 1, desafiándola. Yo sé que esto Dios lo puede hacer. Número 2, haciéndola crecer exponencialmente. Número 3, practicándola en nuestra manera de hablar. Número 4, llevándola a niveles insospechados. Aquí me voy. Aquí me voy en fe. Yo sé que de camino Dios me va a sorprender. Si Dios me pidió a mi Isaac, aquí voy. No sé qué es lo que Dios va a hacer, pero aunque sea al final, yo sé que Dios me lo va a devolver aún de los muertos. Amén. Según el apóstol Pablo, hay una fe fingida. Me cuenta una persona que andaba allá por las tierras santas, que allá en Israel, como en todo lugar, venden muchos souvenirs. Y dice que está él sentado en el bus
y llegó alguien, mire qué curioso, ponga mucha atención. Llegó alguien con un pedazo de piel de oveja, un tapete. Y el tapete de supuestamente piel de oveja decía, esta es una copia original de piel de oveja. O sea, si era una copia, no puede ser original. Amén. No podemos vivir con copias de fe. Podemos aumentar nuestra fe. ¿Qué tipo de fe tiene la iglesia hoy? ¿Qué tipo de fe tiene usted? Hoy tiene 4 llaves que pueden aumentar su fe. Ya que ustedes me dijeron, pastor, yo quiero que mi fe sea aumentada. Oramos. Oramos. Piense una necesidad que usted tiene. No una necesidad tan dramática como una enfermedad incurable. No una necesidad tan dramática como que le van a quitar la casa. Puede ser también. Piense en cualquier necesidad. Que se le cure esa uña encarnada que tiene. Cualquier cosa. Enfoque su fe. Desafíe su fe. Padre, en el nombre de Jesús, yo quiero, Señor, que mi fe sea aumentada. Pero he entendido esta mañana que para aumentar la fe no hay una fórmula milagrosa. Hay que desafiarla, hacerla que crezca. Hay que exponerla. Hay que llevarlas a otros niveles. Si no me voy a quedar en una fe que es para sobrevivir nada más. Me voy a quedar con la fe que es lo que me dieron. Ayúdame, Señor, a ser un gran hombre y una gran mujer de fe. No solamente para sobrevivir ante las cosas fuertes que vienen y que están, sino para ministrárselas a otros. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.